Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela Superior de Enfermería Culiacán, materia propedéutica en enfermería, maestra Dolores Gabriela Zazueta Medina, video de toma de temperatura y presión arterial, alumna Garduño Lucero Georgina del grupo 105. Temperatura. La temperatura es la magnitud que mide la cantidad de calor que posee un objeto, ambiente, incluso un ser vivo. La temperatura corporal refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo y se mide en unidades de calor llamadas grados. Existen dos clases de temperatura corporal, la temperatura central y la superficial. La central es la que tienen los tejidos profundos del cuerpo, tales como los de la cavidad torácica y abdominal, y permanece relativamente constante. La temperatura central normal del cuerpo corresponde en realidad a un intervalo de temperaturas. La superficial es de la piel, el tejido subcutáneo y la grasa, que al contrario que la central se eleva y desciende en respuesta al entorno. Las partes de un termómetro son el bulbo, el mercurio, la escala numérica, la graduación, el tubo capilar y el tallo del termómetro. La temperatura en una edad adulta debe de ser de 36.5 grados centígrados. Los pasos son: trasladar el equipo a la unidad del paciente, verificar sus datos de identificación y llamarle por su nombre, lavarnos las manos y explicarles el procedimiento, sacar el termómetro y limpiarlo, rectificar que la columna de mercurio registre menos de 35. Si no es así, debemos de agitarlo mediante movimientos hacia abajo para bajar su nivel. Tenemos que colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda. Puede ser en una posición sedente o de cúbito dorsal. Colocar el termómetro en la área rígida, que vamos a elegir la axila. Se pasa la mano por la axila y si está muy húmeda se seca y se coloca la ampolla en el centro de la axila. Debemos esperar unos 3 o 5 minutos para tener el diagnóstico. Presión arterial. La presión arterial es una medida de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Como la sangre se mueve en ondas, existen dos mediciones de la presión arterial. La presión sistólica es la presión que ejerce la sangre a consecuencia de la contracción de los ventrículos, es decir, la presión de la parte alta de la onda sanguínea. La presión diastólica es la presión que resta cuando los ventrículos están en reposo. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se anota como una fracción, con la presión sistólica sobre la diastólica. Una presión arterial típica para un adulto sano es de 120 entre 80 milímetros de mercurio, con una presión del pulso de 40. Partes del manómetro. La presión arterial se mide con un manguito de presión, un esfigmomanómetro y un estetoscopio. El manguito de presión consiste en una bolsa de goma que puede inflarse con aire llamada vejiga. Está cubierta por un paño y tiene dos tubos unidos a ella. Uno lo conecta con la pera de goma que infla la vejiga. Una pequeña válvula en un lado de la pera de goma mantiene o libera el aire de la vejiga.
El otro tubo está unido a un esfigmomanómetro, que es el aparato que indica la presión del aire en el interior de la vejiga. Puntos para la medición de la presión arterial. Trasladar el equipo a la unidad del paciente. Verificar datos de identificación del paciente y llamarle por su nombre. Lavarnos las manos. Explicar el procedimiento. Colocar el brazalete alrededor del brazo 2.5 centímetros arriba del espacio antecubital, verificando que el brazalete esté totalmente sin aire. El indicador de la presión debe marcar 0. Localizar el pulso braquial en la arteria braquial con la yema de los dedos índice y medio. Colocarse las olivas del estetoscopio en los oídos y colocar la cápsula del estetoscopio sobre la arteria braquial del brazo del paciente.